Estás en Supervivencia a Fondo, suscríbete y sobrevive. Bueno, buenas tardes. Estamos acá en el canal Supervivencia a Fondo y en Biblioteca Prepper. Hoy vamos a seguir con la lectura del libro de Robinson Crusoe, escrito por Daniel Defoe o Defoe. En el capítulo 2 vamos a seguir. Vamos a hacer un repaso del capítulo anterior, en donde él es un joven que tiene su sueño es conocer el mundo, vive en Inglaterra, y para ello Inglaterra, siempre fue una nación potencia en los mares, entonces, por el comercio, por las guerras y demás. Entonces Robinson vive con su padre y su madre, le plantea su inquietud, su sueño a su padre y a su madre, y lejos de apoyarlo, el padre y la madre se oponen firmemente. Entonces, llegado un momento, él toma la decisión de irse sin el permiso de los padres y la madre, que no es como ahora, en las épocas aquellas. Estamos hablando de los años 1700, así que era otro tipo de cultura y relación con los padres. Robinson tiene un conocido, un amigo, digámoslo así, de alguna manera, que el padre era capitán de un barco. Entonces este amigo le dice a Robinson de que lo invita a hacer un viaje en barco y el pasaje es gratis. Claro, pues el padre era el capitán, solo tenía que convencer al padre que lo dejes subir. Entonces Robinson acepta, y en la primera navegación que hicieron, sin salir, sin alejarse de su nación, sino en el mar circundante, que es el Mar del Norte, ¿no? Allá es bravísimo. Sin navegar mar abierto e irse a otras costas, igual hicieron una navegación y tuvieron una fuerte tormenta, lo cual con olas enormes y viento, lo cual a Robinson le asustó, y el amigo le dijo: esto no es nada, esto no es una tormenta, lo que pasa es que tú eres, como decimos, ¿no?, un chico de departamento, un marinero de agua dulce, es decir, acostumbrado a navegar en laguitos, en ríos internos y todo eso. El marinero de agua salada, de mar, de océano, es otra cosa. Ya está acostumbrado a tormentas fuertes. Pero ¿qué pasa? Se embarcan y se embarca de nuevo y tienen otra tormenta más difícil, más fuerte, y de hecho el padre donde él ve rezar hasta los marineros más veteranos, ¿no? Y en consecuencia, al mismo capitán, uno ve rezar al capitán en una tormenta en el mar y wow, o sea, es el fin, ¿no? Más siendo uno un marinero bisoño, nuevito. Lo estremece mucho, ¿no? Al ver al capitán, al que lleva al mando el barco, en algo tan enorme y aparte de incontrolable de la fuerza naturaleza. El comandante del barco, el capitán, lo vemos y nos da confianza, ¿no? Pues estimamos, listo, él nos va a sacar adelante, ¿no? Si hay algún peligro nos va a sacar, y lo ve rezar y encomendarse a Dios junto con todos los más veteranos. Él dijo: listo. Bueno, ese barco también corre una mala suerte, naufraga, zozobra, y él, arrepentido durante la tormenta esa sufrida en el mar, hace la promesa
a Dios de que se arrepentía de haber escapado de la casa de sus padres y no haberles obedecido, y que iba a volver a la casa, aunque ya se la veía venir que en el barrio se iban a burlar de él los vecinos, los amigos, como siempre, ¿no? Entonces, bueno, ahí termina el primer capítulo con esa mala experiencia inicial que tiene Robinson al haber probado, hecho su bautismo, ¿no? Como marinero, y utilizando el medio de transporte, ¿no? De aproximación a su sueño, que es conocer el mundo, otros países. El medio ese, porque Inglaterra está en una gran isla, es el barco, ¿no? En esa época. Así que bueno, hoy continuamos con el capítulo 2. Mañana no se pierdan, hoy es 17 de noviembre del año 2025, acá en la ciudad de Mar del Plata. Este es Canal Supervivencia a Fondo, like y suscribirse. Y mañana vamos a hacer una emisión de Prepper Talk Radio. Y bueno, vamos a comentar un montón de cosas que están pasando en el mundo, importantes, que tienen que ver. Este es un canal de supervivencia y de preparacionismo, ¿no? Siempre los temas siempre acotados a nuestros intereses. Así que bueno. Y mañana va a estar disponible también el capítulo 3 de introducción e iniciación para la vida prepper. Es decir, vas a tener una serie de premisas, de cosas a tener en cuenta para vos, si te interesa, iniciarte la vida prepper, preparacionista. Una vez que hayas visto ese video hasta el final, desde el inicio hasta el final va a haber puntos para tener en cuenta la vida prepper, y una vez que termines de ver ese video ya sos un iniciado prepper, y cada vez que te pasen situaciones o veas cosas o hagas cosas, te vas a acordar de esas cosas, de esas máximas, ¿no? Como de un código de conducta prepper, y vas a decir, listo, estoy en la vida prepper, y me falta todavía esto, o esto ya lo tengo, o esta actitud que estoy teniendo significa que ya soy prepper, ¿no? Así que bueno, lo importante es la actitud. Por supuesto, los recursos son importantes para poder tener el material y el equipo necesario, pero eso lo vamos consiguiendo a medida que podamos, no hay que desesperarse. Con poco, hacer mucho, esa es la máxima. Bueno, continuamos. Capítulo 2. Libro Robinson Crusoe. Un ejemplo, ¿no? En el Salón de la Fama de la supervivencia, del que naufraga en el mar, ¿no? Supervivencia en el mar. Siempre al empezar cada capítulo se tocan los temas más importantes, se hace referencia a los temas más importantes que toca el capítulo. Este es el libro. Fíjense las páginas viejitas, pero maravilloso, hermoso. Y hoy, siglo XXI, yo leo cosas y voy anotando siempre. Eso les quiero recomendar, tengan a mano en cada video, no solo en mi canal Supervivencia a Fondo, sino en todo, porque a veces escuchamos algo y nos suena. Ustedes, cuando escuchan algo que para ustedes es importante, les hace ruido, les hace clic, es como un disparador. Entonces, tengan a mano
yo siempre llevo a todos lados cuadernos, tengo anotaciones a full, permanentemente, al trabajo, a todos lados, llévenlo. Van marcando sus cosas. Ya me compré el almanaque, este 2025, ya tengo el 2026. Todo anotar. El prepper todo lo anota, lo necesario. Y vamos teniendo todo anotadito, lo que vamos a hacer mañana, la semana que viene, el mes que viene y el año. Eso después lo vamos a ver en un video aparte. Así que siempre en los videos tengan un papel, o si no tienen una... No hace falta que no tienen por un cuaderno, agarra una hoja, la doble el librito y anota el título. Y anota qué es lo que le hace ruido de tal cosa. Que lo cree que es algo importante e interesante para usted. Puede ser una reflexión, un pensamiento o algo. O el mismo libro, listo, anotan el título del libro para tenerlo en cuenta y después leerlo, comprarlo, lo que sea. Bueno, capítulo 2, Robinson Crusoe. ¿De qué trata este capítulo? Hago un viaje a Guinea. Me acompaña el éxito de los negocios. Fallecimiento del honrado capitán que me enseñó matemáticas y navegación. De nuevo me embarco para Guinea. El barco es capturado por piratas turcos. ¡Wow! Mi esclavitud en Salí. Mi nuevo amo. Logro escapar con Shuri. ¡Wow! ¿Cómo amo? O sea que en este capítulo Robinson cae de esclavo. Bueno, empecemos. Ese hado maligno que me alejó de la casa de mis padres presentó a mi vista ese hado, como diciendo un demonio lo tentó a escapar de la casa de los padres. Le echamos muchas veces culpa al diablo, a los demonios, pero bueno, puede ser, ¿no? Pero era una decisión de él. Ser adulto es hacerse cargo de las decisiones que uno toma. En este caso no echemos la culpa al diablo, son nuestras decisiones y nos hacemos cargo. Por supuesto que el maligno siempre está ahí, ¿no? Susurrando, pero bueno, tenemos libre albedrío. Dice, de todas las empresas que embarqué en un navío que partía... Bueno, repito, ese hado maligno que me alejó de la casa de mis padres presentó a mi vista la más infortunada de todas las empresas. Y me embarqué en un navío que partía rumbo a la costa de África. ¡Wow! Imagínense, él está en Inglaterra, mar, pasa por Europa, por la costa, digamos, lo que es Portugal, España, y después ya está el continente africano. Fue una desgracia para mí que en todas estas aventuras no me embarcara como marinero en cuya condición, aunque trabajara un poco más de lo ordinario, podría haber aprendido la profesión y con el tiempo, llegado a segundo o a teniente, a hacer la carrera, él quería. Si es que no llegaba a capitán, wow, quería llegar alto. Mas como el destino me dio siempre a elegir lo peor, así lo hice. Esta vez, pues, teniendo dinero en el bolsillo y buenas ropas sobre mi cuerpo, subí siempre a bordo como pasajero. Y por consiguiente no tenía oficio alguno en el barco. Ni aprendí nada. Es decir, subió al barco como pasajero. Tuve la suerte de trabar muy buenas relaciones en Londres. Londres es la capital de Inglaterra. Lo que no ocurre siempre a jóvenes descarriados
como lo era yo, ya que el diablo no deja de tenderles una trampa lo más pronto posible, mas no ocurrió así conmigo. Conocí al capitán de un barco que había estado en la costa de Guinea y el que después de tener muy buen éxito allí, estaba resuelto a volver y me invitaba a acompañarlo sin gusto alguno. Me dijo que sería un compañero y que tendría todas las ventajas posibles para hacer algún negocio. Acepté de inmediato, es decir, muchas veces la gente se embarcaba y llegaba a sus mercaderías, sus productos, es decir, eso fue, ¿no?, el comercio, como la época de los fenicios y demás. Y usaban, ¿no?, los barcos para ir a otras tierras, a otros pueblos y ofrecer sus productos o los comercios o los productos que había, las mercaderías, mercancías, telas, especies, porcelanas, armas, cuchillos, todo. Y en otros países que no conocían eso lo compraban. Y ellos a su vez compraban las especias, la seda, un montón de cosas. ¿No? La cultura, ¿no?, de comercio de años y años y años, ¿no?, que tienen. Qué interesante, ¿no? Dice, me dijo que sería su compañero y que tendría todas las ventajas posibles para hacer algún negocio. Acepté de inmediato la oferta y me embarqué con él. Wow. Y embarqué con el capitán, que era un hombre muy honesto y franco. Hice en este viaje un negocio, el cual, debido a la honradez de mi amigo el capitán, llevé unas 40 libras en juguetes, wow, claro, y chucherías, espejito de colores para darle, y bueno, que el capitán me indicó. Hoy en día se sigue haciendo, ¿no?, con los productos de electrónica, son espejitos de colores, ¿no?, y lo seguimos aceptando, así que no. ¿De qué nos asombramos? Todo el mundo sigue igual bajo el sol. Sin embargo, el viaje, dice, este fue el único viaje en el que me acompañó la buena fortuna, la que en parte debo a la integridad y honradez del capitán, con quien también aprendí matemáticas y navegación. En verdad, este viaje hizo de mí un mercader y un marino, pues volví con poco más de 5 libras de polvo de oro que vendí en Londres por casi 300 libras. ¡Wow! Hice un negocio. Lo cual me llenó de esa ambición que terminó por completar mi ruina. El exceso de ambición a veces trae la ruina, ¿no? Es siempre el justo medio. Ni la falta de ambición ni el exceso de ambición. Como decían los lamas en el Tíbet, siempre en todas las cosas de la vida, el justo medio. Una copita de vino y no 10 botellas. Justo medio, perdón. Los miedos de comunicación, o los medios de comunicación. Pero bueno. Eso es el balance, el equilibrio, lo más difícil, pues estamos siempre merced a impulso, compre, consuma, última oferta, invierta en esto, estamos bombardeados permanentemente de cosas, de publicidad, de todo, porque es la sociedad usa el medio publicitario para vender sus productos, es lógico, pero el tema es la cantidad, ¿no?, de impulsos, de cosas de todo tipo, ¿no?, que estamos siendo bombardeados permanentemente, y llega un momento, bueno, que nuestra
si nuestra mente es como un recipiente y recibe todos los días de todos lados, esto, el otro, apuesta, invierte, hoy juega tal equipo, mañana el otro, es la final, viene el asteroide, viene el cometa 3i barra diagonal Atlas a invadir la Tierra, viene, wow, hay un montón de cosas y ahí es donde nosotros tenemos que saber también proteger nuestra mente y elegir, ¿no? Qué vemos, qué escuchamos y no estar permanentemente esclavizados, ¿no? A eso, hipnotizados prácticamente a eso. Bueno, seguimos. Vamos a seguir porque en este viaje le han pasado bastantes cosas interesantes. Bueno, sin embargo el viaje no fue del todo bueno, ya que estuve casi constantemente enfermo de calentura, que en esa época significaba fiebre. Yo lo voy a leer tal cual está en el libro, pero sepan que cuando se dice estaba enfermo o murió, mucha gente moría. No había los antipirépticos que hay hoy para bajar la fiebre. Y más en alta mar, mucha gente moría, ¿no? Por infecciones, por fiebre, por escorbuto, un montón de cosas. Escorbuto, falta de vitamina C, de comer frutas, cítricos. Cuando pasaban muchos meses de navegación sin eso, tenían esas enfermedades. Pasaba mucho, ¿no? En esas épocas con los navegantes. Dice, sin embargo, el viaje no fue del todo bueno, ya que estuve casi constantemente enfermo de calentura causada por el excesivo calor y la humedad del clima, pues nuestros negocios nos llevaron a la costa situada a 15 grados de latitud norte del Ecuador. Wow. Estaba listo ya para dedicarme a los negocios en Guinea. Por desgracia falleció mi buen amigo el capitán. Bueno. Me embarqué en el mismo navío con el que fuera su piloto en el viaje anterior. Fue este el viaje más desdichado que hizo hombre alguno. Pues aunque no llevé conmigo ni 100 libras de mi recién adquirida fortuna, de manera que me quedaban 200 que dejara en manos de la viuda de mi buen amigo, la esposa del capitán, ¿no? Había fallecido su amigo, el capitán llegó a ser su amigo, ¿no? Pero bueno, falleció en esa época. Bueno, hoy en día cualquiera nos podemos ir. Como es, todos amamos a Dios, pero nadie quiere ir a visitarlo. A ver, digamos, es una broma. Antes por cualquier enfermedad fallecían, le venía la muerte, ¿no? Ahora hay tratamientos, hay cierta medicación y demás para que eso no nos mate, ¿no? Mientras nuestro barco dice sin embargo me sucedió una desgracia tras otra. Wow. Mientras nuestro barco navegaba hacia las Islas Canarias, nos sorprendió una mañana un barco pirata de Salé. ¡Wow! Un barco pirata, ¿eh? Qué y en esa época estaba plagado. Y hasta hoy también hay. El que nos persiguió con todas las velas desplegadas. Izamos también nosotros todo el trapo y emprendimos la huida. Mas al descubrir que los piratas nos daban alcance, nos preparamos para luchar. Imagínense esa escena, ¿no? ¡Wow! Al abordaje. Bueno, muchos con estas películas últimas de pirata del Caribe les quedó fresco en la memoria, pero
durante muchos años eran el terror de los mares, ¿no? Y ahora hay en Somalí, en algunos lugares, pero antes era tremendo. Nuestro barco disponía de 12 cañones y el de los piratas tenía 18. A eso de las 3 de la tarde nos dieron alcance. Me río por las 3. Código Tesla. Siempre las cosas malas, desgracias. ¿Cuál es el código Tesla? El 3, el 6 y el 9. Es el código Tesla. El 3, el 6 y el 9. Según sus estudios, era un brillante científico, el universo funcionaba de acuerdo a esa frecuencia de números, ¿no? Pero si ustedes se fijan, muchos terremotos, tragedias pasan a las 3 de la mañana, o el que se despierta a las 3 de la mañana. Mucha gente se despierta a esa hora, hay como una alerta. A las 6 de la mañana y a las 9 de la mañana. Incluso a las 12 del mediodía o a las 12 de la noche, porque 12 es 2 más 1, 3. El código Tesla es 3, 6, 9. Y cuando vi esto, fíjense, esa estadística no es nada raro, fíjense el horario. O también la magnitud de los terremotos, 6 grados, 6.9. 3 puntos. Siempre está el código Tesla ahí en esa cosa. Son números que se repiten en las cosas que pasan negativas, ¿no? Bueno, y a eso de las 3 de la tarde nos dieron alcance. Y al ponerse al pairo, cometieron el error de colocarse frente a la boca de nuestros cañones. ¡Wow! Tremendo error, por lo que le disparamos una andanada, una ráfaga. El pirata devolvió el fuego con sus cañones y con armas de mano que empuñaban sus 200 tripulantes. No obstante, no tuvimos ningún herido, ya que nuestros hombres se mantuvieron bien a cubierto. Se prepararon para atacarnos de nuevo y nosotros para defendernos. Pero al acercarse por el lado de babor, lograron abordarnos 60 de los piratas, que empezaron de inmediato a cortar todo el cordaje y las velas que estaban a su alcance. Los atacamos a tiros, sablazos y hachazos. ¡Wow! ¡Qué batallas encarnizadas, ¿no?, en el mar! Nuestro barco quedó en inferioridad de condiciones y cayeron en la refriega 4 de nuestros hombres, siendo heridos otros 8. Nos vimos obligados a rendirnos y fuimos llevados prisioneros a Salé, puerto perteneciente a los moros. El trato de que se me hizo objeto allí no fue tan espantoso como lo temí al principio, ni me trasladaron al interior del país, hacia la corte del emperador, como les ocurrió al resto de la tripulación, sino que me retuvo consigo el capitán del barco pirata para que lo sirviera. Me abrumó el sorprendente cambio de mercader, me hizo sentir mal el sorprendente cambio de mercader, de alguien que vendía mercaderías, en él, ¿no?, a ser esclavo. Pasó a ser esclavo. De alguien libre a esclavo, es horrible, ¿no? A tener un amo significa. Y pensé que al fin se cumplían los vaticinios de mi padre. Mas, ay, no fue esto más que el conocimiento de los infortunios que había de sufrir, como se verá más adelante. Como mi nuevo amo me llevó a su casa, abrigué la esperanza de que me llevara consigo en sus viajes a alta mar, creyendo que alguna vez
caería él en manos de algún barco español o portugués mejor armado y recobraría yo así la libertad. Pero esta esperanza mía se desvaneció muy pronto, pues cuando se embarcó me dejó en tierra, encargado del cuidado de su jardín y de marinero a jardinero, y de otros trabajos propios de un esclavo. Wow, hacerse cargo del jardín era para esclavos en esa época. Wow. De la casa de un amo, de un emperador, de un rey de estos. Y cuando regresaba de mis viajes me hacía dormir en la cabina para que hiciera guardia en el barco. Allí no pensé en otra cosa que en la fuga, en irse. El esclavo siempre, cuando uno está prisionero, después lo voy a contar también dentro de los cursos que he hecho, hay una etapa en donde uno cae en un campo de prisioneros y bueno, les quiero contar mi anécdota. Para eso voy a hacer un video sobre todo lo que pasé, mi experiencia dentro de la Infantería de Marina, 32 años en ella, dentro del curso comando, mi experiencia de supervivencia en mi vida particular, 7 meses en supervivencia. Mi supervivencia en un hospital en terapia intensiva en su momento, siendo joven, prácticamente en coma, cómo sobreviví a eso. Mi experiencia con 3 hernias de disco a punto de ser operado hace muy poco. Así que toda esa experiencia de supervivencia se las voy a contar a través de los videos. Así que estén atentos, yo siempre voy avisando. Así que bueno, seguimos. Él pasó de ser marinero, lo atacaron los piratas y a su barco y él quedó prisionero, esclavo del capitán de ese barco, y a partir de ahí perdió su libertad, ¿no? Mi amo tenía la costumbre, allí no pensé en otra cosa que en la fuga y en el método que debía adoptar para efectuarla. No hallé la menor probabilidad de llevarla a cabo y durante años no se me presentó la oportunidad de poner en práctica mis planes de fuga. Mi amo tenía la costumbre de salir a pescar con la pinaza del barco y me llevaba a mí y a un joven moro para que remáramos. Como yo demostré ser muy diestro en la pesca, solía a veces enviarme con el moro, que era su pariente, y solía a veces ir con un adolescente para que le proveyera de peces. Sucedió una vez en una de estas excursiones que se levantó una niebla tan espesa que no podíamos ver la costa. Aunque nos hallábamos a menos de media legua de ella, el día y toda la noche, y al llegar la mañana siguiente, vimos hacia la costa, vimos que nos habíamos internado en el mar en vez de dirigirnos hacia la costa y que nos hallábamos a 2 leguas de tierra. Sin embargo, logramos retornar, aunque con gran trabajo y algún peligro, pues el viento comenzó a soplar con fuerza antes de que llegáramos a destino. Lo que nos molestó de la aventura fue la falta de alimentos, supervivencia. Pues pasamos 2 días sin comer. Nuestro amo, advertido por lo sucedido, resolvió tener más cuidado en lo futuro. Tenía en su poder la chalupa de nuestro barco y decidió no volver a salir de pesca sin llevar una brújula y algunas provisiones. Ordenó, pues, al carpintero de su barco, que también era un esclavo inglés, que construyera un pequeño camarote o cabina en medio de la chalupa, con un sitio libre para timonear y manejar la vela y espacio suficiente en la parte delantera
como para que uno o dos tripulantes pudieran izarla, la vela para arriba. Tenía una vela triangular y el botavara descansaba sobre el techo de la cabina, la cual era baja y cómoda y tenía espacio suficiente como para descansar en ella 2 o 3 personas, una mesa para comer, 2 o 3 armarios para guardar botellas de licor que a nuestro amo le agradaba beber, le daba el trago, y el pan, arroz y café. ¿Qué tal? No se privaba de nada. Con frecuencia salimos a pescar en esa embarcación, y como era yo el más diestro para esos menesteres, nunca salía sin mí. Ocurrió una vez que invitó a varios amigos del lugar a salir de excursión con él, de manera que envió a la chalupa abundante cantidad de provisiones. Es decir, cuando se sale a hacer una excursión, un viaje, están los abastecimientos, ¿no? Que son parte de la logística. Es decir, como decía Napoleón, un ejército se mueve con el estómago, la panza llena, ¿no? Con comida caliente. Por eso los ejércitos del mundo, aparte de las raciones de combate que le dan a sus soldados, también llevan en sus zonas de servicios a las unidades de combate. Las zonas de servicios tienen agua, munición, equipo y cocinas. Cocinas, algunas son móviles, y ahí preparan los guisos, los estofados, la comida. Le dan el pan, le proveen de agua y todo eso. Esas son las zonas que hay, lugares de abastecimiento, ¿no? Para las tropas. Y con eso, con la panza llena, el estómago lleno, uno combate mejor que estar comiendo una ración que a veces es deshidratada, es un fideo, son porotos o es algo frío, no es lo mismo. Dice, cuando al fin llegó mi amo solo, me dijo que sus invitados habían postergado la excursión debido a sus negocios y me ordenó que saliera para pescar algo para sus amigos que cenarían en la casa. En este momento volvieron a mi mente mis ideas de escapar, pues ahora me encontraba con una embarcación a mi mando, y una vez que se alejó mi amo me preparé, no para la pesca sino para el viaje, aunque ignoré qué rumbo tomaría, lo cual no me afligió mucho, pues me conformaba con recobrar la libertad. Les recuerdo, estás en el canal Supervivencia a Fondo, suscríbete y sobrevive. Estamos en Biblioteca Prepper leyendo y analizando, siempre desde el punto de vista del preparacionismo y la supervivencia, el libro Robinson Crusoe del escritor brillante Daniel Defoe. Estamos en el capítulo 2 con esta apasionante historia. Hay gente que me preguntó, para aportes a mi canal Supervivencia a Fondo, pueden hacer los aportes si quieren aportar al canal, ayudar a que el canal crezca. Si quieren hacer aportes, ¿no? Es decir, enviar dinero como aporte, donación, pueden hacerlo a mi cuenta de Mercado Pago, todo en mayúscula, Fernando MDQ, que significa Mar de Plata, Fernando M D de dedo Q 01, todo en mayúscula, todo en minúscula, perdón. Cuenta de Mercado Pago, alias Fernando MDQ 01, que está en la descripción de mi canal, ese alias, ahí para el que quiera hacer algún aporte al canal, el que quiere y el que pueda. Así que seguimos. Mi primera idea fue buscar una excusa para convencer al moro de que
trajera a bordo lo necesario para nuestra subsistencia, pues según le dije no podíamos comer el pan de nuestro amo. Él asintió y trajo a la chalupa un canasto lleno de galletas y 3 botellones de agua dulce. Sabía dónde estaba el cajón de bebidas de mi amo, las que por la marca eran de procedencia inglesa, y la trasladé a la chalupa mientras el moro se hallaba en la costa. Me apoderé también de un enorme trozo de cera de abejas que pesaba unas 50 libras, un ovillo de hilo, un hacha, un serrucho y un martillo, todos los cuales nos fueron de gran utilidad, especialmente la cera que nos sirvió, la cera que nos sirvió para las velas. Claro, con la cera impermeabilizás, es decir, haces impermeable algo, en este caso las velas del barco. Engañé una vez más al moro y él inconscientemente cayó en el lazo, en la trampa, ¿no? Antes decían cayó en el lazo, cayó en la trampa. Hay una trampa que se suele hacer para los animales o en caso de guerra para el enemigo, que es un lazo como con el nudo ese como hacen con las orcas. Bueno, se lo deja escondido así entre los pastos y la persona camina y se engancha en el nudo ese, en la boca, y cuando hace el tirón de arrastre tracciona con su pie, o en caso de animales con su cuello, o sus pies también, sus patas, se ajusta más el nudo y no se lo pueden sacar y por lo general cae y ahí es atrapado, ¿no? Su nombre era Ismael, lo que se pronuncia en el idioma de esta tierra Muli o Mueli, y así lo llamé. Mueli, le dije, los fusiles de nuestro amo están a bordo. ¿No podrás conseguir un poco de pólvora y balas? Tal vez podamos cazar algunas aves para nosotros. Ya están en modo supervivencia. Sé que en el barco hay todo lo necesario. Sí, reposó, iré a buscarlas. Volvió a poco cargado con un voluminoso saco de cuero que contenía 1,5 libras de pólvora, o tal vez más, y otro con balas que pesaría unas 5 o 6 libras. Además había encontrado yo un poco de pólvora de mi amo, la que coloqué dentro de una botella después de haberla vaciado del licor que contenía. ¿Qué tal? ¿Y cómo la vació? ¿Se la tomó él o la vertió en algún lugar o la cambió? Lo que era necesario era el envase, el frasco, ¿no? Qué distinto era el gusto, el sabor de las bebidas, incluso de las gaseosas, en envase de vidrio, ahora con envase de plástico, ¿no? Todo envase de plástico, después de un tiempo, hay que tirarlo y hay que usar otro, porque es el plástico lo que abunda. Si pueden conseguir alguna botella de vidrio, mejor, aunque tiene más riesgo de romperse. Pero para el consumo en el búnker, en la casa, es mejor, ¿no? La leche, el agua, es otra. En las jarras, pero una con tapa, porque dentro de la heladera hay bacterias, hay un montón, hay que limpiar la heladera, hay que colocar tapa a las cosas. Pero el gusto que tiene la bebida colocada en una botella de vidrio o en un vaso de vidrio es distinto. Aparte, el plástico larga también venenos, sustancias tóxicas, que son venenosas, tóxicas, va alargando sí o sí. Y ven que todos los bidones de agua mineral, lo que sea, vienen. Por eso se usa un tiempo necesario y después se cambia, se elimina, ¿no? Así que... Pero bueno, cuando uno está en supervivencia le da para adelante con lo que sea. Después viene un tiempo de pagar todos esos pecados alimenticios, ¿no? Y cuesta mucho.
Yo hasta el día de hoy a veces me estoy recuperando del tiempo de 7 meses que tuve de supervivencia. Y uno comía cualquier cosa, bueno, todo eso se paga. Volvió a poco cargado con un voluminoso saco de cuero que contenía 1,5 libras de pólvora, o tal vez más, y otro con balas, que pesaría más de 5 o 6 libras. Además, había encontrado yo un poco de pólvora de miámola que coloqué dentro de la botella después de haberla vaciado del licor que contenía. Así, provistos de todo lo necesario, partimos de pesca. Los guardianes del castillo que se halla a la entrada de la puerta nos conocían. Había guardianes en la puerta del castillo, y sí, la seguridad como hay hoy en los barrios privados, ¿no? O en algunos lugares, y ni siquiera nos prestaron atención. La guardia relajada, error. ¿Se dan cuenta, no? Claro, pues ya pasa tanto tiempo que la guardia se relaja, esto los conocemos, no pasa nada. En las guardias, a mayor comodidad, baja la seguridad. Hay más probabilidad que nos den el golpe o pasen las cosas. Los guardianes de castillo que se hallaban a la entrada del puerto nos conocían y ni siquiera nos prestaron atención. Apenas si estábamos a 1 milla del puerto, cuando arriamos la vela. Arriar es bajar, izar es subir la vela o la bandera. Se iza, se sube, se arría, se baja. Y nos dispusimos a pescar. El viento soplaba desde el norte-nordeste, lo cual era contrario a mis deseos, pues de haber soplado desde el sur seguramente habría podido llegar a la costa de España y finalmente a la bahía de Cádiz. Cádiz es España. Una base naval de la OTAN, ¿no? Sí. De Estados Unidos. Pero estaba decidido que soplara de donde soplase a huir del horrible lugar en que me encontraba y dejar el resto de la aventura en manos del destino. Al cabo de un tiempo, como no pescábamos nada, pues por eso fíjense lo que es, ¿no? Uno se está esclavo, prisionero y quiere recuperar su libertad urgente y está pensando en todo el tiempo cómo escapar. Fíjense que antes era algo muy común que uno pudiera caer esclavo. Por eso valoremos la libertad por la que pelearon nuestros próceres, ¿no? Que están olvidados, marcados con grafiti en las plazas, en sus monumentos, que son recordatorios. Ellos pelearon por la libertad y nosotros tenemos que defender eso que ellos consiguieron día a día. Pero se ha perdido todo eso. Nos han quitado, ¿no?, esa identidad. Fíjense qué importante, ¿no?, es la libertad. Y antes era común caer esclavo. Hoy caemos esclavos de otras cosas con cadenas invisibles, ¿no? Siempre, cada día, luchemos y defendamos nuestra libertad. Nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de movimiento, nuestra libertad de viajar, de tránsito, de todo. Nuestros derechos. Y cumplamos nuestras obligaciones como ciudadanos. Al cabo de un tiempo, como no pescábamos nada, pues cuando sentía que había picado un pez, no lo levantaba para que no lo viera el moro. Dije a mi compañero: no nos acompaña el éxito, nuestro amo no será servido así. Debemos alejarnos más. Sin sospechar el engaño, el moro asintió de inmediato, y como estaba en proa, izó el velamen, mientras que yo, que manejaba el timón, dirigí la embarcación 1 legua más afuera de la costa, y la detuve al fin. Hizo a propósito, fueron como a la orilla a pescar peces para su amo. Él iba con un ayudante del amo de él, pero de tanto tiempo ya le había agarrado confianza, no amigos, pero eran compañeros. Y él decía, si bien los pescaditos le picaban a él le decía: no está
picando nada acá, no estamos pescando nada y tenemos que darle comer a nuestro amo. Vámonos más mar adentro para pescar. Él se quería escapar, ¿eh? Se quería escapar. Dispuesto a tirar de nuevo la línea, dando el timón al mozalbete, al otro joven. Mozalbete era el mozo, al mocito, al otro chico. Me encaminé hacia la proa y fingiendo que recogía por sobre la borda, Ismael salió enseguida a la superficie, pues nadaba muy bien y me rogó que lo subiera de nuevo a bordo, asegurándome que estaba dispuesto a acompañarme a donde yo quisiera ir. Nadaba tan rápidamente. Qué importante es saber nadar. Una de las misiones prepper es aprender a nadar. Y si ya sabes nadar, hacerlo por supuesto de manera segura. Siempre a toda actividad el prepper le agrega siempre medidas de seguridad. Salgo a hacer una caminata, pongo medidas de seguridad, preveo medidas de seguridad, para mí, para los que me acompañan. Voy a nadar, medidas de seguridad. Voy a escalar alturas, trabajar con cuerdas, medidas de seguridad. Voy a hacer un fuego, voy a hacer un asado, voy a hacer una fogata, medidas de seguridad. Voy a hacer un viaje en el motorhome, medidas de seguridad. Voy a armar un camping, un bivac, que es un lugar donde se arman las carpas, medida de seguridad. Voy a salir a pasear a la calle con mis hijos, mi pareja, mis amigos, lo que sea, a tal lado un paseo a la playa, medida de seguridad. Voy a la playa, medida de seguridad, protección solar, lo que sea. Siempre toda actividad. Voy de compras al mayorista, al hipermercado, medida de seguridad. Voy a cambiar una lamparita acá, medida de seguridad. Seguridad personal de mi gente y de lo material. O sea, a toda actividad el prepper, que siempre le agrega medida de seguridad para todo. Siempre recuerden, a mayor comodidad, menor seguridad. No, está bien, no pasa nada, o podemos estar en un trabajo y ya, cuando uno pasa mucho tiempo en él, se relaja. Ya la gente nos conoce, todo. Entonces, en lugar de estar haciendo tu trabajo, ya uno no se... Si es un lugar que hay que usar un casco de protección, audífonos, protectores auditivos, lentes para soldar o para lo que... Ya no se colocan ni guantes. Y ahí vienen los accidentes, se cortan manos, dedos. Mi hijo en la fábrica, en la pandemia casi se corta un dedo, le agarró ahí una sierra porque el otro compañero también no siguió las medidas de seguridad. Fíjense, una vez que suceden las cosas, nunca sucede nada hasta que sucede. El diablo mete la cola, ahí donde vos más sí, no pasa nada, y el diablo te mete la cola. El mal, el supuesto accidente. Y no tomar las medidas de seguridad en algo que lo requiere, en una actividad peligrosa, de riesgo, significa una falta de negligencia. Es decir, sabiendo que yo tenía que tomar ciertas medidas de seguridad, no las tomé. Eso es negligencia. Sigamos. Nadaba tan rápidamente tras la embarcación que me hubiera alcanzado sin demora, ya que soplaba viento muy débil, de manera que entré a la cabina y tomando uno de los fusiles le apunté con él. ¡Wow! Diciéndole que no le había hecho daño y que no se lo haría si se alejaba. ¡Wow! Pero concluí, nadas muy bien como para llegar a la costa y el mar está en calma. Aléjate y no te haré daño. Pero si te acercas la embarcación te pegaré un tiro en la cabeza, pues estoy resuelto a conseguir mi libertad. Ismael dio la vuelta y se dirigió hacia la costa.
Wow, y no dudo de que llegó a ella sin dificultad, pues nadaba muy bien. Acuérdense, aprendan a nadar y enseñan a nadar a sus hijos. En una de las religiones es un mandamiento. Es uno de los mandamientos de los padres, tienen con los hijos, que le enseñan a nadar. Dos de mis hijos nadan como delfines, con toda la seguridad, siempre yo ahí los tengo que sacar. Y hay uno que no, porque tiene talasofobia, que es la fobia, el miedo que lo que puede estar escondido en el agua. Entonces no, voy a que entre en crisis, ¿no? Es algo que hay que hacer terapia, tratamientos, pero bueno. Y yo, bueno, amo el mar y todo eso, lo respeto, siempre con todas las medidas. Y después en un video vamos a hablar del preparacionismo en actividades acuáticas y vamos a hacerlo ahí a orillas del mar. Ya viene la época, que es importante, pues nos puede salvar la vida. Alguien puede caer fuera de la embarcación, no sabe nadar y se ahoga. Después están los tiburones, que es otra cosa, por más que sepas nadarte, ya es otro desafío, ¿no? Pero bueno, el saber nadar es muy importante. Entonces, me hubiera contentado con llevar al moro conmigo y dejar que se ahogara el muchacho, mas no me aventuré a confiar en él. Cuando se hubo alejado Ismael, me volví hacia el mozalbete, a quien llamaban Yuri, y le dije: si no te golpeas la cara jurando lealtad, es decir, que jurara por Mahoma y porque esta gente, ¿no? Estos moros eran musulmanes, ¿no? Y así como los cristianos tenemos a Jesús, ellos tienen a Mahoma, ¿no? Como profeta. Y por las barbas de su padre también te arrojaré al mar. O sea que había dos aparte. Uno ya se fue nadando hacia la costa, abandonó la embarcación, que era lo que le impedía. Él ya estaba para huir, ¿no? En busca de su libertad. Y hay otro más. También te arrojaré al mar. El muchacho me sonrió y habló tan inocentemente que no pude menos que creerle, y juró serme fiel y estar dispuesto a dar la vuelta al mundo en mi compañía. ¿Qué tal? Mientras estuve a la vista del moro que se alejaba nadando, mantuve el curso firme directamente mar afuera, torciendo un tanto hacia Barlovento, a fin de que se figuraran que me dirigía hacia la boca del estrecho de Gibraltar, que es Gibraltar, ¿no? El lugar de España que está en poder de los británicos, ¿no? Después está el Canal de la Mancha, es lo que separa Inglaterra de España, el estrecho de Gibraltar. Como lo habría hecho cualquier persona que estuviera en su sano juicio. Pues, ¿cómo podrían suponer que viajamos luego hacia el sur en dirección a la costa bárbara, donde naciones enteras de negros nos rodearían con sus canoas para destruirnos, donde nunca podríamos desembarcar sin ser devorados por bestias salvajes o seres humanos más salvajes y crueles? Wow. Final del capítulo 2. Está cada vez más interesante, pero bueno, es la lectura del libro, es cómo va la situación, cómo inició hasta él tener una tremenda experiencia de supervivencia por largos años. No es de una semana, no es de un mes, no es ni siquiera de un año. Y cómo él
logra sobrevivir. A eso nos vamos, pero vamos viendo cómo empezó la historia, cómo empezó una historia real, contada por el autor Daniel Defoe. Así que esto está cada vez mejor. Estamos en el canal Supervivencia a Fondo. Suscríbete y sobrevive. Esta es Biblioteca Prepper, el lugar donde analizamos libros y los leemos. Y vamos encontrando a través de esos capítulos y encontramos un espacio como para ver, ¿no? Cómo el hombre a través de los años, no importa los modernos tecnológicos que nos creamos, el hombre es hombre, la persona es persona. Cuando hablo hombre hablo de la persona, ¿no? También me dirijo a las mujeres también. Todos podemos caer en una situación de supervivencia, todos podemos tener una actitud prepper de prepararnos de la mejor manera, ¿no? Para que cuando venga la situación que sea, por lo menos estemos mentalmente preparados, hayamos escuchado alguna vez algo y podemos actuar en consecuencia. Así que, bueno, nada más, eso, estén atentos. Yo en los shorts voy adelantando cosas, también con un poquito de humor, los shorts de supervivencia a fondo y demás. Y también mostrando diferentes cosas. Todas esas cosas que ven ustedes en los shorts son adelantos después de cosas que vamos a tocar en este tipo de videos. Ahora en la teoría y más adelante cuando corresponda en la naturaleza, en el mar, en el bosque. Voy a recorrer toda la República Argentina de norte a sur, de este a oeste, todo tipo de climas, de terrenos. Y tener la experiencia en vivo y transmitírsela a ustedes. Pero cuando corresponda. Primero, acá, vamos a la escuela Prepper, vamos a... Como dijo nuestro presidente, sean creativos, pongan la cola en la silla, anoten, escriban y a estudiar, como decía Ricardo Iorio. Hay que estudiar. Hay que estudiar teniendo esa base y después pasamos a la práctica. El mundo está lleno de cosas que están pasando, muchas cosas graves, muchos desafíos, y algo nos dice nuestro sentido arácnido de Spiders Preppers que están por pasar diferentes tipos de cosas. Algunas ya las vivimos, otras no, pero todas nos exigen que estemos preparados para no caer en la volteada, no caer cuando venga la gran ola de lo que tenga que venir, y la mayoría de la gente que no está preparada puede caer. Nosotros también, nunca la preparación es perfecta, podemos caer, pero por lo menos estamos preparados. Si dicen van a venir y van a tirar flechas, están rodeando el fuerte, vemos que están por atacar el ejército enemigo y ya están con los arcos para tirar y cerramos las murallas, cerramos la ventana, si dejamos todo abierto, estamos nosotros todo el mundo solo, nos van a caer la flecha encima y nos van a matar, vamos a caer. Por eso preparémonos, por lo menos ya muchos empezaron ahora, capaz que nunca escucharon hablar de preparacionismo, de vida prepper, de supervivencia, de todo, y más allá de los equipos que podamos o no tener, vamos a ver, ¿no? Hay muchos tipos de preparacionismo. Está el preparacionismo individual, el ermitaño, el preparacionismo táctico, el que se aboca solo a lo táctico, a tener su fusil, a ir a competencias de paintball o de cuarto cerrado, a tener todo su equipo como si fuera un militar. Ese es preparacionismo táctico. Está el otro más que tiene que ver con lo bushcraft, con la vida en la naturaleza, el más vegano, el que se dedica solo a eso, le interesa solo eso, no le interesa el tiro, solo puede ser para lo básico, para una cacería si es necesaria, pero trata de es armónico con la naturaleza. Está otro que es el preparacionismo apocalíptico, que está esperando el apocalipsis de diferentes formas, de esto, del otro, de asteroides, de bombas nucleares, de lo que sea, de guerras mundiales y todo eso. Está el preparacionismo religioso, que están esperando la llegada
algunos por primera vez del Mesías, otro la segunda venida de Jesús, otro del Imam Mahdi en el Islam, y así. De diferente forma. Otros lo que creen que vienen las naves nodrizas de la Confederación Galáctica de los Ali y forman sus grupos, van a ciertos lugares a meditar, a lo que sea, y esa gente se prepara, tiene sus dietas, hay toda clase de preparacionismo. En algunos, capaz que ustedes estén de acuerdo o no, bueno, y hay algunos que tienen años en esto. Hay toda una cultura, de eso también vamos a hablar. Así que bueno, estén atentos, estamos en Biblioteca Prepper, libro Robinson Crusoe, hermoso libro para toda persona que ha decidido prepararse. Así que bueno, me despido hasta el próximo capítulo. Estás en Supervivencia a Fondo, suscríbete y sobrevive.